Yo voy a exponer del trastorno bipolar. El trastorno bipolar, también conocido como trastorno afecto bipolar, es una afección mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, que van desde episodios de depresión hasta episodios de manía o hipomanía. A nivel biológico, se cree que el trastorno bipolar está relacionado con una combinación de factores genéticos, químicos y estructurales del cerebro. A continuación, le explico cómo se relacionan estos factores. Factores genéticos. La genética desempeña un papel muy importante en el trastorno bipolar. Las investigaciones han demostrado que las personas con antecedentes familiares de la enfermedad tienen un mayor riesgo de desarrollarla. Si un familiar de primer grado, como un padre o un hermano, tiene trastorno bipolar, el porcentaje aumenta, es decir, el riesgo es mayor de desarrollar. La desregularización química. Se ha observado que desequilibrios en los neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y la dopamina están implicados en el trastorno bipolar. Estos neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten señales entre las células nerviosas en el cerebro y afectan el estado de ánimo, la alegría y la motivación. Durante un episodio maníaco hay un aumento en la actividad de la dopamina, mientras que en un episodio de depresión hay una disminución de actividad en varios neurotransmisores. Los cambios en la estructura cerebral. Estos de neuroimagen han revelado que las personas con trastorno bipolar pueden mostrar cambios en la estructura y la función del cerebro. Estos cambios pueden incluir alteraciones en las regiones cerebrales involucradas en el control del estado de ánimo, la toma de decisiones y la regularización emocional. Ciclos de sueño y ritmos circadianos. Las personas con trastorno bipolar a menudo experimentan trastornos del sueño y se ha observado que los ritmos circadianos, ciclos biológicos diarios, que también pueden verse alterados en ellos con la enfermedad. Los cambios en los patrones de sueños y ritmos circadianos pueden desencadenar episodios maníacos o depresivos. Estrés y factores ambientales. Aunque la predisposición genética es un factor clave, el estrés y otros factores ambientales pueden desencadenar episodios de trastorno bipolar en personas con una predisposición genética, es decir, van a ser el detonante. Los eventos estresantes de la vida, como la pérdida de un ser querido o situaciones difíciles, pueden desencadenar un episodio de manía o depresión en algunas personas, y eso puede hacer que se desencadene el trastorno bipolar. Los neurotransmisores. En los neurotransmisores desempeñan un papel fundamental en la regularización del estado de ánimo, la energía, el comportamiento y otros aspectos del funcionamiento cerebral. Aunque el transmisor bipolar es una condición compleja y aún no se comprende completamente, se ha observado que varios neurotransmisores están involucrados en su desarrollo. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con la regularización del placer, la motivación y la recompensa. Durante un episodio maníaco del trastorno bipolar, se ha observado un aumento en la actividad de la dopamina. Esto puede contribuir a los síntomas de euforia, hiperactividad, toma de riesgos asociados a cumplir o satisfacer cierta manía. La serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el sueño y la ansiedad. En el trastorno bipolar se observó una desregularización en la serotonina, especialmente durante los episodios depresivos. Esto puede contribuir a los síntomas de tristeza, de apatía y la falta de energía, como que cuando están desganados realmente. La noradrenalina, que también es conocida como norepinefrina. La noradrenalina, otro neurotransmisor que juega un papel en la regulación del estado de ánimo y la respuesta que tiene el cerebro o el cuerpo al estrés. Durante los episodios maníacos, los niveles de noradrenalina pueden aumentar, lo que contribuye a la hiperactividad y la excitación asociadas con la manía. Glutamato y ácido gamma anibutrostírico, GABA. Este neurotransmisor está involucrado en la excitación y la inhibición del cerebro respectivamente.
Desregularizaciones en estos neurotransmisores pueden influir en la inestabilidad del estado de ánimo y la respuesta emocional que se tiene durante un trastorno bipolar. Es importante tener en cuenta que el trastorno bipolar es una afección compleja y multifactorial. La comprensión de la contribución de los neurotransmisores sigue siendo un área de investigación en desarrollo. Es decir, aún no se tiene una información concreta de qué es lo que pasa, cuál es el neurotransmisor que falla o cuál es el que más se ve afectado. Los tratamientos para el trastorno bipolar a menudo implican medicamentos como estabilizadores del estado de ánimo que buscan corregir los desequilibrios químicos en el cerebro y reducir los síntomas maníacos y depresivos. Sin embargo, el tratamiento es multidisciplinario y puede incluir terapia y otros enfoques terapéuticos, además de la medicación. Algunas áreas y procesos biológicos se ven afectados en el trastorno bipolar. Estos son los neurotransmisores. Como ya los mencioné anteriormente, el desequilibrio de los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y noradrenalina está relacionado con el trastorno bipolar directamente. Juegan un papel crucial en la regularización del estado de ánimo, las emociones y la excitación cerebral. El sistema límbico. El trastorno bipolar afecta la actividad del sistema límbico, que es una parte del cerebro relacionada con la regularización emocional y la formación de la memoria. Los cambios de esta área pueden contribuir a los episodios de manía y depresión, que son los que caracterizan el trastorno bipolar. El sistema endocrino. El sistema endocrino, que regula la liberación de hormonas, puede verse muy afectado con el trastorno bipolar. Los cambios hormonales pueden influir en el estado de ánimo y los patrones de sueño, lo que es común en las personas con trastorno bipolar. Ritmos circadianos. Los ritmos circadianos, que son ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas, pueden estar desregulados con el trastorno bipolar. Esto puede influir en los patrones de sueño y vigilia, lo que a su vez afecta el estado de ánimo del paciente. La genética. Existe una fuerte predisposición genética para el trastorno bipolar. Se han identificado varios genes que pueden estar relacionados con la enfermedad, aunque la genética no es el único factor y la interacción entre genes y factores ambientales es compleja. Como ya mencioné anteriormente, puede que tengas una predisposición genética pero no la hayas desarrollado y un factor ambiental es lo que lo detona. La estructura cerebral. Estudios de neuroimagen han demostrado diferencias en la estructura y la función cerebral en las personas con un trastorno bipolar. Esto incluye cambios en áreas como el lóbulo prefrontal, hipocampo, el núcleo amigdalino, que están relacionados con la regularización del estado de ánimo y de la toma de decisiones. No todos los pacientes experimentan los mismos cambios biológicos en la misma medida. Además, la interacción entre los factores biológicos y los factores ambientales desempeñan un papel importante en la manifestación y gravedad de la enfermedad. En la genética desempeña un papel muy importante en el trastorno bipolar, lo que significa que la predisposición genética es un factor significativo en el desarrollo de la enfermedad. Puede ser por herencia familiar, que las investigaciones han demostrado que el trastorno bipolar tiende a ser más común con las familias que ya tienen un historial con esta enfermedad. Es decir, aunque sea un pariente lejano, existe la posibilidad de que la desarrolles. La investigación genética, los científicos han identificado varios genes que pueden estar relacionados con el trastorno. Estos genes pueden estar involucrados en la regularización de los neurotransmisores, de la respuesta al estrés y la función cerebral. Sin embargo, la genética del trastorno bipolar es bastante compleja y aún no se ha identificado un solo gen responsable de este trastorno. La interacción gen-ambiente. Aunque la genética juega un papel muy importante en la predisposición al trastorno, no es el único factor. La interacción entre la genética y los factores ambientales desempeñan un papel significativo en la manifestación de la enfermedad. Son los eventos estresantes, abusos de sustancias y otros factores que pueden desencadenar los episodios de manía o de depresión en personas con la predisposición genética que ya se había mencionado. La heterogeneidad genética. El trastorno bipolar no es una enfermedad monogénica, lo que significa que no es causado por un solo gen.
En su lugar involucra la interacción de múltiples genes y variantes, lo que hace de la genética del trastorno bipolar sea mucho más compleja y difícil de entender. La genética desempeña un papel muy importante en la predisposición al trastorno bipolar, pero la enfermedad es multifactorial y su desarrollo depende de la interacción de factores genéticos y ambientes. La identificación de los genes específicos y la investigación continua sobre la genética del trastorno bipolar puede llevar a una mejor comprensión de la enfermedad y enfoques más efectivos